que estaba leyendo y digo, wow, Señor, cómo estos hermanos en Cristo querían que los, am, los que no tenían esa circuncisión, quería fuerza que la hicieran, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Así que vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 41. Amén. Así que vamos a empezar. Dice la palabra de Dios así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndolo sobre la cerviz de los discípulos y el yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esta concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquéis al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de las fornicaciones de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, de elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis bien, haréis pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniéndolos a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñándole la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros y muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo aquel que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Vean qué bendición, qué tremendo. Allí en el verso número 1 habla cómo los hermanos que venían de Judea, ¿verdad? No estaban de acuerdo con los gentiles, entonces querían circuncidarlos. Ahí dice la palabra de Dios en el verso número 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, ¿a qué hermanos les estaban enseñando? A los gentiles, todo el que llegaba ahí. Ahora, la circuncisión solamente se aplicaba al pueblo de Israel, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Ahora, dice, esa era una señal que identificaba el pacto que realizó Dios con Abraham y su descendencia al ser el pueblo elegido. No se aplicaba a los gentiles, solamente se aplicaba al pueblo de Dios. Ahora, podemos ver cómo algunos hermanos trataban de judaizar a los nuevos creyentes. Dicen: bueno, entonces ahora tú estás recibiendo la palabra, pero también tienes que seguir los reglamentos conforme a los que tenemos nosotros. Entonces tú tienes que circuncidarte. Ahora, a pesar de no ser una enseñanza correcta, sino que fue tomada en cuenta para debatir sobre este aspecto en particular de la fe. Vean eso. Fue un debate, querían formar un debate, y si vemos más adelante, se hizo un debate. Pero su intención de ellos era debatir que los gentiles tenían que circuncidarse. Aquí encontramos alguna diferencia teológica que empezaban desde aquel tiempo a desarrollarse en medio de la iglesia. Pues se encontraban aquellos que creían que era necesario circuncidarse conforme a la ley judía, y así que decían que esto era necesario para ser salvo. Vean cómo tenían ellos ese aspecto. Dice, tenían que circuncidarse para ser salvo. Ahora, ¿se acuerdan de Cornelio y Pedro en el capítulo 10 de Hechos? ¿Se acuerdan que lo leímos? Ahora, ¿quién era Cornelio? ¿Verdad? Cornelio era un centurión, era un gentil, ¿no es cierto? No era judío, no era del pueblo de Israel.
Si leemos allí en Hechos 10, yo lo voy a leer, Hechos 10, capítulo 34, la palabra de Dios dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. Entonces vean cómo tenía el pueblo, o los que estaban ahí, esa errónea idea de convertirlos a fuerzas a que se circuncidaran. Pero aquí, aquí Pedro dijo, comprendo ahora que Dios no hace sección de personas. No tenía que ser así. Y luego dice más adelante en el 35, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Entonces ahí Dios hizo algo diferente con el pueblo de Israel y con los gentiles. Y luego el 45 dice así, en Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión, fíjense esto de aquí. ¿Quiénes acompañaban a Pedro? Fieles, hombres fieles, que a fuerzas querían que se circuncidara. Iban con él y decían, aquí dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. No lo podían creer. No lo podían creer, dijeron, oye, si es cierto, aun que no sean circuncidados, el Espíritu se derramó sobre ellos. En otras palabras, defensores de la circuncisión son personas que defendían a capa y espada que toda persona del pueblo de Israel o el que entrara a su religión tenían que ser circuncidados. Pero aquí vemos que no. Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, oye, el Espíritu también se derrama en los gentiles. Ahora, ahí podemos entender que no era necesario ser circuncidado para los gentiles ser salvo. Vamos al verso número 2. Ahora, como Pablo y Bernabé dice que tuviesen una discusión y una contienda pequeñita, ¿dice así? ¿Cómo dice? No pequeña, ¿verdad? Con ellos, o sea que entonces discutieron diciendo, oye, a ver, espérate, yo me imagino esa discusión, no sé cuántos eran, por aquí no dice, pero dice que iban con ellos, vamos a suponer que eran como 10, y ellos dos, y empezaron a discutir, oye, pero mira, no han visto todos los milagros que Jesucristo está haciendo con los gentiles, y todavía ustedes están renuentes diciendo, bueno, es que tienen que circuncidarse, y empezó a calentarse. A ustedes no les pasa, ¿verdad? Que cuando tienen una contienda no se enciende aquí la cosa, ¿verdad que no? Yo creo que no, bueno. Aquí dice, luego dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que se subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Me pregunto, por la discusión fue motivo de que subieran al estrado a Pablo y a Bernabé. Dice, bueno, ahora vamos a debatir. Vean esto, no estaba nada más, no eran, ya entrando a la etapa, adentro del estrado, no eran nada más 10, no sé cuántas personas había ahí que empezaron a tener ese debate. Entonces dice así, fue tanto el alboroto que esta cuestión en particular generó que tuvieran que reunir los apóstoles Pablo y a Bernabé. Ahora, eran apóstoles también, tuvieron que reunirlos con Pablo y Bernabé. Ahora, ¿quiénes eran los ancianos y los hombres bíblicamente calificados, preparados para discutir esto? Dice la Biblia ahí en el verso 2. Los ancianos eran hombres preparados bíblicamente para tener esta cuestión. Pues Pablo y Bernabé habían sido testigos de la salvación de los gentiles y la llenura del Espíritu Santo, aunque aquellos que no estaban circuncidados, de allí se les pidiere subir a Jerusalén para escuchar su testimonio. ¿Sí? Vean qué tan importante. Entonces se le pidió que subiesen arriba para poder tener esta discusión. Ahora, el testimonio de Pablo y Bernabé entra en la parte en el verso número 3. Dice la palabra de Dios así. Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Ahí Pablo y Bernabé estaban dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo y les estaban explicando a los
apóstoles, a los maestros en la palabra, de cómo Dios había aceptado a los gentiles. En el verso número 4 dice así: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Me pregunto aquí, Pablo y Bernabé contaron entonces a la iglesia el testimonio de la conversión de los gentiles, quienes le predicaron el evangelio. Entonces Pablo y Bernabé estaban dando testimonio de cómo Dios hacía milagros en cada lugar que iban. Vean el verso número 5. Pero algunos de la secta, otra vez ahí, dice, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vuelvo a repetir, otra vez los fariseos. Yo creo que aquí no hay ningún fariseo, ¿eh? Todos somos gentiles. Dice, dentro de la iglesia habían judíos que pertenecían a los fariseos, pero que habían creído en Jesucristo. Dice, yo creo en Jesucristo, pero también ellos tienen que ser circuncidados. Esa pregunta. Pero vean qué tan interesante, ¿va? Dice, bueno, pueden pertenecer, pueden estar con nosotros, pero tienen que ser circuncidados. Estos fueron los que se levantaron y quisieron imponer la circuncisión a la ley judía y a los gentiles, mostrando que aún que creían que la ley operaba en la salvación. Vean cómo llevaban la circuncisión junto con la salvación para los gentiles. Solamente se aplicaba al pueblo de Israel. No podían entender eso, que solamente era el pueblo escogido de Dios, pero querían a fuerzas que los gentiles fueran circuncidados. Allí en Génesis capítulo 17, y vamos a leer eso, cuando Dios hace ese pacto, ese compromiso, dice la palabra de Dios así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿A quién se está refiriendo Dios? Al pueblo de Israel. La ley de Moisés establece que los judíos varones deben circuncidarse al 8º día de nacer. Aquí no dice que los judíos y los gentiles deben circuncidarse al 8º día. No dice eso, ¿verdad? Solamente aplicaba al pueblo de Israel. Ahora, en el verso número 6 dice esto: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después, me gusta esto, después de mucha discusión, no fueron solamente unos 50 minutos, no fueron ni media hora, de mucha discusión, dice que Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. No sé si me entendieron, pero dice aquí, dice que Dios escogió a los gentiles. Amén. Dice, este capítulo nos demuestra el primer concilio o congreso ecuménico, o sea, universal de la iglesia. Este capítulo, en la cual se reunieron los principales líderes de la iglesia. Yo me imagino, está ahí Pablo y Bernabé reuniéndose en la Casa Blanca con los líderes. No era nada más, a ver, vamos a tener una reunión allá. No, era con los principales maestros en la palabra, preparados. Pablo se reunió con ellos y pusieron en consideración general el tema de la circuncisión necesaria para la salvación. Dice, ¿será la circuncisión necesaria para la salvación para los gentiles? Pusieron en cuestión eso. Y fue entonces cuando Pedro tomó la palabra y comentó su propia experiencia con los gentiles para con la iglesia. ¿Sí? Lo que Pedro había vivido en tiempos donde Dios lo llevaba a predicar la palabra para los gentiles, cómo se habían convertido. Esto me encanta. Y en el verso 8 dice, y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles, allá hablando Pedro, dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. No sé si entendieron esta palabra. Dice que Dios conoce los corazones. Conoce el corazón de
el fariseo conoce el corazón del pueblo de Israel, conoce el corazón de los gentiles. Y dice ahí que les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Pedro. Y el verso número 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Entonces ahí vuelve otra vez Pedro a tapar que no es necesario que los gentiles fueran circuncidados, sino que dice mismo Dios dio el mismo Espíritu Santo tanto como al pueblo de Israel y como a los gentiles. Amén. Pedro apelaba a Dios como el único que conoce el corazón del hombre. O sea, Pedro sabía que Dios es testigo de lo que Dios estaba haciendo. Entonces Pedro apeló a Dios diciéndole, yo no puedo mentir. Es Dios quien está haciendo los milagros. Es Dios quien está salvando a los gentiles. Ese es el testimonio. Y él mismo fue testigo, dice, de cómo ellos llegaron a creer, cómo recibieron al Espíritu Santo sin hacer diferencia entre judíos y gentiles. Y nos muestra cómo la generación del hombre empieza. Vuelvo a repetir, la regeneración del hombre empieza del gentil y el judío en este capítulo. Luego de la fe que había en el corazón del hombre, porque los gentiles tenían fe. Los gentiles querían conocer de Dios. Entonces allí hubo una conexión. En el verso número 10, otra vez Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndolo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que aún ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vean eso. Dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué lo tentáis? Ahora la palabra cerviz, ¿qué significa? Significa sobre el cuello. Dice, ¿por qué? Si lo ponemos así, dice, Dios poniendo sobre el cuello. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniéndolo sobre el cuello de los discípulos? ¿Sí? Un yugo que ni nuestros padres podían llevar. Ahora, ya habían visto el punto de querer intentar tentar a Dios cuando Jesús es tentado por el mismo diablo. ¿Se acuerdan eso? Los mismos aquí, ¿verdad? Los fariseos estaban tentando a Dios, diciendo, es que es necesario que tienen que ser circuncidados. ¿Y se acuerdan lo que pasó con Jesucristo cuando el diablo también tentaba a Jesús? ¿Se acuerdan? Allí en Mateo capítulo 4, versículo 1, de donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. ¿Y qué dice aquí en el verso número 10? Dice, ¿y por qué tentáis? Lo mismo que pasó con Jesucristo, estaban tentando a Dios. Pero he aquí, vemos de nuevo el dilema desde otra perspectiva. Cuando aquellos que quieren servir a Dios tratan de poner sobre los discípulos un yugo que ninguno de ellos pudo llevar. ¿Sí? Vuelvo, no sé si me están entendiendo, pero ellos no cumplían con la palabra de Dios. Ellos no servían o no adoraban a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, si ustedes no quieren seguirme, no quieren servirme, pues voy con los gentiles. ¿Y qué dice el fariseo? Ah, bueno, pues entonces si vas con ellos, pero tienen que circuncidarse. Tienen que a fuerza seguir lo que es estrictamente la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Cómo estaban en esa discusión? Ahora, esto nos da una perspectiva más completa sobre el tentador para probar a Dios. Allí en el verso 11 dice esto, antes que creamos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Vean esto, por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos nosotros. Pedro hace una clara referencia de la salvación por la gracia que operaba sobre los gentiles y judíos para que crean en el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice la palabra que por gracia somos salvos, sois salvos. ¿Sí? No es que tengas que circuncidarte, sino por gracia. Ahora, desde el verso 1 al 11, tuvieron una discusión tremenda, que si tenían que convertirse, tenían que circuncidarse.
vamos a ver qué pasaba, ¿verdad? Era una disputa. Gracias a Dios pudieron llegar a entenderse, ¿verdad? Y pudieron tratar este asunto. Ahora, en el verso número 12 las cosas cambian. Dice así: entonces toda la multitud, ¿qué dice? Cayó. Pudieron entender. Dice, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vean esto. No se alborotaron, no se enojaron, sino dice que callaron. Ahora, en medio de la discusión, parecen Pablo y Bernabé haciendo claridad sobre lo ocurrido en sus ministerios cuando vieron grandes señales y maravillas entre los gentiles como prueba de la salvación. Ahora aquí, Pedro fue el primero que se levantó y estaba contando el testimonio de lo que él había vivido. Y ahora Pablo y Bernabé le hacen, ¿cómo se dice? Se hace más fuerte el testimonio, porque después ellos se levantaron. En los demás versículos no se levantó ni Pedro ni Bernabé, perdón, ni Pablo ni Bernabé, sino fue, ¿verdad? Sino fue Pedro. Ahora en el verso 13 dice así: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Jacobo era un patriarca del pueblo. No eran personas nada más así, era un patriarca. Dice así: Simón, conocido como Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Wow, esa fue una revelación tremenda. Vean esto. Después de eso dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dios estaba usando al pueblo gentil para poder levantar a su pueblo. Amén. Me encanta esto. En el verso 17 dice la palabra de Dios así: para que el resto de los hombres que buscan al Señor y con todos, ¿qué? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Va? Vean esto, no sé si me entendieron. Dice, para que el resto, ¿quién es el resto? Nosotros los gentiles. Dice, busquen al Señor. O sea, buscamos al Señor y invocan el nombre del Señor, serán salvos. No sé si me están entendiendo, hermanos. Ahora, dile que está a tu lado, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. ¿Va? ¿Qué dice en el verso 18? Dice, el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Ay, ay, ay. Qué interesante. No se inquiete, no los molesten, no los hagan enojar. Es pueblo mío también. Dice, no se inquiete a los gentiles, que se conviertan ¿a quién? A Dios. No sé ustedes, hermanos, pero yo estoy contento. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha salvado. La palabra inquiete significa turbar, mover o violentamente el ánimo. No muevas violentamente el ánimo del gentil que quiere buscar a Dios. No lo muevas. Déjalo que siga buscando de Dios. Ahí en el verso 20 dice la palabra de Dios así: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Recibimos la salvación, pero también nos dice, esto les encargo, que se aparten de estas cosas. ¿Va?
no nos iba a poner tampoco tan fácil. Ya me aceptó, ya ahora puedo hacer lo que yo quiera. No. Dice aquí que se aparten. ¿Se aparten de qué? De las contaminaciones de los ídolos. ¿Se aparten de qué? De la fornicación. ¿Se aparten de qué? Del ahogado en sangre. Hermano, hermana, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Aunque no tenemos total certeza del Jacobo que aquí habla, pero aquí interviene y nos hace pensar en esto, que Jacobo es como un líder prominente mencionado y luego como columna de la iglesia. Podemos encontrarlo allí en Gálatas, capítulo 2, dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces ahí Jacobo era una columna importante, ¿va? Entonces en esto empieza el recopilando todo lo antes mencionado por Pedro y cómo esto concuerda con las escrituras que según el profeta habló. Entonces ahí Jacobo dice, sí, cierto, es verdad lo que está diciendo él. Eso concuerda con las escrituras. Ahí en Amos capítulo 9, verso 11, dice esto: aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré de sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. ¿Se acuerdan que leímos apenas eso ahorita? Igualmente aquí en Amos lo confirma. Y aquí está confirmándolo. Ahora, dentro de la iglesia, el Antiguo Testamento era respetado y tomado en cuenta para las discusiones sobre estos temas específicos como esto, de la circuncisión. Pues en su palabra se encontraban versículos reveladores como estos dos mencionados. Ahora, Jacobo, en donde hablaba de la restauración del tabernáculo de David, del cómo los gentiles vendrían a conocer a Dios. Por último, Jacobo terminaba por dar algunas recomendaciones que según su juicio ayudarán a los nuevos creyentes para que no se contaminen. Dice Jacobo, está bien, podemos aceptar a los gentiles, pero nada más recuérdales, no sé si les dije, pero digo, ya en el verso número 12 empiezan a aceptar que no es necesario y empiezan a recomendar a Pedro, a Bernabé, ¿verdad?, a salir a las demás iglesias. Dice así, de que determine que deben apartarse de la idolatría, la fornicación y de los alimentos que contengan sangre o carne de animales que ya hayan sido ahogados. Vean ahí en el verso 21 la palabra de Dios así: porque Moisés desde tiempos antiguos, teniendo en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde les es leído cada día el reposo. Vean esto, me encantó y se me hizo muy, muy interesante. Los gentiles, a diferencia de los judíos, conocían la palabra. Y los textos de la ley y los profetas y eran predicados y enseñados en los templos judíos cada día de reposo. Vean esto, no eran aceptados, pero conocían de la palabra, escuchaban de la palabra, estaban ahí atentos, ¿va? Por muchos tiempos, desde antes, porque el pueblo de Israel, tanto como gentiles, convivían, pero estaban separados, no podían entrar, pero escuchaban la palabra, escuchaban de Dios, escuchaban de un Salvador. Entonces ya tenían conocimiento de eso. Se me hizo interesante. Así que no se podía juzgar de la misma forma a los creyentes, quien Dios obraba por la fe y la gracia. No se podía obrar de esa forma. Ahora, Jacobo terminaba por reconocer la importancia del Antiguo Testamento y como esto era sombra de lo que habría de venir, ahí en Hebreos capítulo 10, verso 1, dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Sí? No por sacrificio, no por tus bienes, sino
por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Allí en el verso 22, entonces dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Se puede notar que no había solo uno como principal entre los hermanos, sino que había varios aceptados por toda la comunidad. ¿Sí? Allí enviaron entonces a otra persona más, a Barsabás y a Silas, para que los acompañaran. Entonces ya habían aceptado de que no era necesario que los gentiles se circuncidaran. Dice, vamos a enviarlos entonces a ellos. En el verso 23 dice, y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludad. Entonces ya los estaban enviando a Pablo, a Bernabé y a los acompañados a ellos, a Silas también, ¿va? Dice, fue entonces que por consenso general del concilio, llevado a cabo en Jerusalén, prescriben los hermanos a las conclusiones del mismo. Entonces ya por concilio aceptaron que era necesario llevar el evangelio a los demás gentiles que estaban en otros lugares. Amén. Me gustaría, está muy bueno, pero no va a alcanzar el tiempo. Me gustaría terminarlo así. Para el próximo miércoles dejarlo aquí en el verso 24, ¿verdad? Y después continuamos el próximo miércoles. Amén. Así que quiero parar aquí porque está muy interesante. Está muy interesante. Así que bueno, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad, Señor, de que pudimos escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que haya sido edificación para nuestros cuerpos, edificación para nuestra mente y nuestra alma, Padre Santo, Señor. Te pedimos que puedas bendecir cada vida, cada alma, cada persona, Señor, que está aquí, Señor Jesús. Bendícelos, llénalos de tu gloria, llénalos de tu presencia, Padre Santo, Señor. Que puedan tener esa sed cada día de ti, Señor Jesús, y poder ser llenados, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús. Gracias.